¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 170 y en esta ocasión hablaremos de El Señor de las Moscas, de William Golding. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Esta semana hablaremos de un libro que ha influido a la cultura popular moderna de maneras no muy evidentes. En parte porque leerlo nos hace pensar, reflexionar y cuestionarnos sobre quiénes somos, como especie, como seres humanos. Y en parte porque algunos de sus elementos han sido recuperados por autores posteriores, pues eran buenas ideas. Estamos hablando de El Señor de las Moscas, del escritor inglés William Golding, que fue publicado originalmente en 1954. Golding fue un escritor muy reconocido mientras estuvo vivo. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1980 y fue hecho caballero de la Corona Británica. Es considerado como uno de los escritores más importantes de Inglaterra del siglo XX. El Señor de las Moscas fue su primera novela, y para quienes no estamos tan metidos en el mundo literario, como yo, este es su libro mejor conocido. Ayuda que ha sido llevado al cine en 3 ocasiones, en 1963, en 1975 y en 1990. Todas las veces con resultados diferentes. De hecho, fue a través de la película de 1990 que conocí este libro. Fue en una de esas clases en la universidad en las que el profesor te pone a ver una película y después te pide que hagas un análisis que en teoría tiene que ver con la clase. Por increíble que parezca, ver esta película de verdad fue material fértil de discusión. Y es que esta obra es conocida por estar cargada de contenido simbólico. Así que es muy atractiva no solo para los críticos literarios, sino también para cierto tipo de psicólogos que disfrutan de este tipo de cosas. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia inicia en una isla desierta, en la que nos encontramos a un par de niños. Uno, un niño rubio, esbelto, fuerte y lleno de vitalidad. Y otro, un niño más bien gordito, que usa unos lentes enormes y tiene asma, así que se agita muy fácil y es muy diferente a su compañero. El primer niño es Ralph, y el segundo, bueno, no nos enteramos de su nombre. Parece estar más preocupado de que no le llamen Piggy, es decir, cerdito, que en decirnos su verdadero nombre. Desde luego, en cuanto dice esto que no le gusta que le digan Piggy, Ralph se echa a reír y decide que Piggy es el nombre perfecto para este otro niño, y de ahí en adelante, así es como le dice. Este par de niños estaban viajando en un avión. Estaban siendo transportados a un lugar seguro desde Inglaterra, alejándolos de la guerra. Pero algo pasó mientras estaban en el aire y su avión se desplomó. De modo que Ralph y Piggy piensan que deben buscar al resto de los niños que estaban viajando en el avión. No pueden ser los únicos sobrevivientes, ¿o sí? En el proceso de buscar a otros niños, Ralph se da cuenta de la belleza de la isla en la que se encuentran. No hay rastros de civilización y el clima es húmedo y caluroso. Pero hay algo agradable en estar en un lugar como este. Ralph y Piggy se encuentran una enorme concha rosa cerca de un estanque de agua dulce. A Piggy se le ocurre que podrían usar la concha como una trompeta para llamar a los demás. Ralph, que está disfrutando de nadar en ese estanque y de admirar la naturaleza y sentirse libre y todo lo demás, después de un rato acepta la sugerencia de Piggy y usa la concha. Emite un poderoso sonido y en poco tiempo, los niños del avión empiezan a reunirse ahí. Los niños son de diferentes edades. Hay algunos de cerca de 12 años, como Ralph y Piggy, pero también hay niños pequeños de unos 6 años de edad. Y sí, todos son niños, no hay ninguna mujer viajando con ellos. Entre los demás sobrevivientes hay un grupo de niños vestidos de negro, que tienen por líder a uno de los niños de más edad entre todos. Este niño, que es más bien un muchacho, se llama Jack, y dirige a este grupo, dándoles instrucciones y todos ellos le obedecen. Incluso le piden permiso para actuar. Ya que están todos reunidos, cuando hacen un pase de lista y consideran que todos los niños que estaban en el avión y que sobrevivieron se encuentran ahí, porque todos están conscientes que hay algunos niños que faltan, pero por el momento prefieren no pensar ni decir qué fue lo que les pasó, aunque es obvio. Decía,
Cuando están todos reunidos, discuten, hablan todos al mismo tiempo, algunos niños lloran. Es un pequeño caos el que se está formando. Al parecer, el único adulto que los acompañaba era el piloto del avión. Y hasta ahora nadie lo ha visto. No hay nadie que les diga qué hacer y muchos de los niños no saben cómo comportarse. Ante el desorden generalizado, los niños llegan a la conclusión de que necesitan a un líder. Piggy, Ralph y Jack son los niños que más maduros parecen y son los que tienden a dirigir el diálogo. Por ejemplo, se decide que hay que votar para elegir a un líder que hace falta, y esta es una propuesta que sale de Piggy, Ralph y Jack. Piggy, de quien ya se están burlando todos, lo cual no es nuevo para él. En casa todos sus compañeros de la escuela también se burlaban de él. No es considerado como un buen candidato para ser líder, pero sí apoya a Ralph. Los niños votan y Ralph resulta electo, por encima de Jack. También, entre todos, de algún modo llegan al acuerdo de quien tenga la concha es quien tiene la palabra cuando haya una reunión. De otro modo, es fácil caer en desorden. De hecho, los niños parecen tener una fascinación especial acerca de esta concha. Es un objeto muy sencillo, pero le atribuyen un poder muy grande. También deciden que hay que encender un fuego, para que los aviones que pasen por la isla vean el humo y así sepan que hay alguien ahí y por lo tanto sean rescatados. Eso sí, Jack se siente decepcionado por el resultado de las elecciones. Deseaba él ser el líder, pero al menos consigue la posición de líder de los cazadores. Hay que conseguir alimento y explorar la isla, así que esto es lo primero que harán los niños que fueron elegidos como cazadores. Ya explorando la isla, el pequeño grupo de los autonombrados cazadores, entre ellos Jack, que los dirige, se encuentran con un cerdo salvaje que está atrapado en unas enredaderas. Jack se acerca para matarlo con un cuchillo, pero en el último momento duda, y el cerdo escapa. Es allí cuando Jack decide que su misión será matar al cerdo y demostrar que es un cazador. Así todos los niños sabrán que es él quien debe ser su líder y no Ralph. Mientras tanto, lograr que los niños se organicen y cuiden unos de otros es una tarea mucho más difícil de lo que pensaban Ralph y Piggy. Piggy, por cierto, se ha convertido en una especie de consejero para Ralph. Muy pronto se hace evidente que sobrevivir no será cosa fácil. ¿Qué pasará con los niños en la isla? ¿Podrán organizarse y lograr que los rescaten? ¿Y logrará Jack demostrar que es mejor líder que Ralph? Esto lo descubrirás leyendo El Señor de las Moscas, de William Golding. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar, este libro deconstruye la historia de Robinson Crusoe y todas las historias de sobrevivencia que imitaron a esta. Es decir, todas las historias en las que un hombre queda atrapado en alguna isla o lugar remoto y termina sobreviviendo en armonía con la naturaleza, aprovechando su ingenio, intelecto y en general, transformando el entorno a su alrededor. Desde aquí ya empezamos con elementos alegóricos y simbólicos en este libro. Estas historias estilo Robinson Crusoe tenían un encanto muy particular para muchos lectores, que no era muy evidente a primera vista el por qué, pero tenía que ver con ciertas creencias sociales. Es decir, que las personas provenientes de lugares civilizados serían capaces de hacer cualquier lugar del mundo, no importando que se encontraran absolutamente solos, un lugar habitable y civilizado. Que no bastaba más que un poco de inteligencia y mucho trabajo duro, y así los terrenos, por inhóspitos que fueran, terminarían convirtiéndose en lugares aptos para vivir. El hombre triunfaría, la civilización ganaría, y en particular la civilización occidental. Y al principio de este libro del Señor de las Moscas, da la impresión de que vamos a encontrarnos con una historia que va a ser un poco Robinson Crusoe, pero con niños. Y no es así. Desde el principio del libro nos damos cuenta que todos los protagonistas, incluidos Ralph y Jack, que parecen ser los más aptos para ser líderes, no están tan interesados en sobrevivir y en demostrar que son capaces de la subsistencia de la civilización o que han aprendido de los adultos cómo deben comportarse y actuar en situaciones de emergencia, sino que se están comportando como niños,
Están peleándose entre ellos, son egoístas, a veces actúan de manera impulsiva, ponen en peligro a los demás, y no se ve para cuándo puedan terminar organizándose y así sobrevivir de manera deliberada y no tanto porque tienen mucha suerte de encontrar una isla en la que hay alimento disponible. Como podrás ver, hay dos niveles de interpretación de los eventos de esta historia. Por una parte está el más literal, que es una historia de niños atrapados en una isla desierta que se tienen que enfrentar a muchas cosas. Y si lo lees así, este libro es muy disfrutable. Pero también están estos otros elementos que representan a otras cosas. Son simbólicos. Y si lees este libro buscándolos, los vas a encontrar. En realidad, una de las características de este libro más sobresaliente es este contenido simbólico. Incluso he leído por ahí a personas que dicen que puedes pasarte años tratando de interpretar todo lo que el autor puso en las páginas de este libro, que además es un libro relativamente breve. Esto puede ser un poco abrumador, pero no es necesario que interpretes todo lo que contiene este libro para disfrutarlo. Como ya mencioné, puedes leerlo como una historia o puedes buscarle más significado a todo lo que aquí aparece. Pero eso sí, hay un tema central en este libro, que es este conflicto entre lo civilizado y lo salvaje, por así denominarlo, los instintos básicos de los niños que se encuentran atrapados en la isla. Por una parte son niños europeos, que provienen de un país civilizado, altamente industrializado, que sí acaba de pasar por la Segunda Guerra Mundial, pero aún así, en algún momento fue un imperio vastísimo que abarcó mucha parte del mundo, y en el presente sigue siendo una potencia mundial. Son niños que toda la vida han vivido en entornos donde hay reglas, hay organizaciones, instituciones y adultos que se encargan de organizar todas las actividades de los seres humanos. ¿Te imaginarías que teniendo todo ese bagaje cultural, al llegar a un lugar nuevo, harían lo que hizo Robinson Crusoe, como ya mencionábamos? Hacer de ese lugar uno civilizado. Pero no es así. Parece que les ganan más sus instintos más primitivos, el sobrevivir en un sentido muy natural. Comer, dormir, protegerse de los elementos, buscar higiene personal, y eso es todo. Porque son niños. Es decir, si fueran un poco mayores de edad, otro de los instintos que estarían tratando de satisfacer sería el sexual, pero en este momento ninguno de los personajes ha pasado por la pubertad, así que eso es algo que no se explora en este libro, lo cual parece ser intencional por parte del autor. Lo que sí es muy evidente es cómo el autor, a través de su narración y de las acciones que tienen los niños, nos va mostrando un poco cómo los seres humanos, a pesar de que decimos estar siempre del lado de lo civilizado, o en general lo hacemos, en situaciones extraordinarias no lo estamos tanto. Desde el principio, con esta primera reunión que tienen todos los niños alrededor del estanque y alrededor de esta concha a la cual le atribuyen poderes casi místicos, nos damos cuenta que están imitando un poco lo que hacen los adultos, y en gran medida no entienden por qué los adultos hacen todas estas cosas. Y a la luz de las circunstancias, te hace pensar, bueno, en realidad, nosotros, ¿por qué hacemos todas estas cosas? ¿Qué función tienen? ¿Por qué son importantes? O quizás te haga pensar que si estuviera un adulto presente, no tendría ningún problema para organizarse. Pero si tú alguna vez en tu vida has tenido que organizar un grupo de adultos para que logren una meta común, sabrás que lo que le pasa a los niños del Señor de las Moscas no es algo único. ¿Alguna vez has intentado organizar a tus compañeros de la escuela o del trabajo para que hagan una fiesta o salgan de viaje? A veces parece imposible lograr que todo mundo esté de acuerdo y contento. Ahora imagínate que esto lo tengan que hacer niños, que son menos maduros y más impulsivos. Y esto solo en lo referente a la organización. Y esto solo en lo referente con la organización. Si nos vamos hacia los conflictos que tienen los niños entre sí, como es el caso de Jack con Ralph, los niños no parecen tan diferentes a los adultos. Y entonces llega la pregunta de si en verdad somos los adultos los que hacemos mal las cosas en cuanto a que somos rencorosos, violentos, egoístas, etc. Como diría Rousseau, si los niños son buenos por naturaleza y es la sociedad la que se encarga de hacerlos malos. O en realidad,
o si en realidad los seres humanos tenemos defectos que no son propios a todos nosotros y más bien es la sociedad la que nos va puliendo y nos los va quitando. Esa es otra pregunta que el autor nos hace, y eso sumado a todo lo anterior hace que este libro sea muy estimulante en cuanto a todas las cuestiones que nos presenta a los lectores y lectoras después de leerlo. Te quedas pensando acerca del comportamiento de los niños protagonistas de esta historia y cómo se ven reflejados estos comportamientos en los adultos. Recuerda, estos niños están escapando de una guerra, de un conflicto entre seres humanos, y están en una isla desierta, aislados de factores externos que pueden influenciar su comportamiento, y aún así, tienen conflicto entre ellos. Todo esto te da de qué reflexionar. Otro aspecto positivo de este libro es la manera en la que está escrito. Cuando empieza se siente como si estuviera escrito desde el punto de vista de un niño, en cuanto a las descripciones, el lenguaje, a la manera en la que los eventos se van contando, de modo tal que la historia se siente más cercana y personal. Y curiosamente, este estilo y el tono de la narración van cambiando conforme avanza la historia y puedes decir, conforme los niños van perdiendo poco a poco la inocencia con la que empezaron el relato. Y claro, entre los muchos simbolismos está el nombre del libro. Si te has preguntado a qué hace referencia, bueno, en parte hace referencia a Belcebú, un dios filistino que aparece en la Biblia, que posteriormente es considerado un demonio. Por lo tanto, hay cierta dualidad en la interpretación de si Belcebú es una deidad o un demonio. De nuevo, un montón de simbolismos metidos en este libro. Pero nada en la vida es perfecto. Así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? Es un libro deprimente. Las cosas empiezan bien y todo parece divertido, hay una isla desierta, los niños están en la playa, diversión, risas, hay una concha que parece mágica, y las cosas empiezan a salir mal muy rápido y de maneras muy súbitas. Y no mejoran, van empeorando conforme avanzan las páginas del libro. Esperas una historia de niños inventando teléfonos pocos y construyendo cabañas y refugios perfectamente bien hechos con los materiales de la isla. Esta no es una historia tal. Es una historia más bien pesimista. Así que ten esto en cuenta. Y sí, todo el simbolismo, alegorías y alusiones del libro es interesante, pero también puede llegar a ser abrumador. Esto en parte no es tanto culpa del libro o del autor, pero te quedas con la sensación de que te estás perdiendo de algo en cada página, porque sabes, por la crítica literaria y por análisis múltiples, numerosos y muy profundos de este libro, que hay algo en ellas, que hay significados ocultos en todos lados. Por lo tanto, puede llegar el punto en el que sientas que estás haciendo una tarea de tu escuela más que leyendo un libro por el placer de disfrutarlo. Así que también considera. Y por último, hay jerga en inglés de Inglaterra. Si lees este libro en su idioma original, en inglés, espera encontrarte con muchas palabras muy británicas, con referencias a cuestiones culturales propias de Inglaterra, y en general no son clave para entender al libro, pero sí pueden hacerte más difícil la lectura. Eso también tenlo en mente. Así que, en resumen, ¿recomendaría El Señor de las Moscas de William Golding? Creo que sí, con todo y que me causa un poco de aversión hablar de este libro por lo pesimista que es. Pero es un libro lleno de simbolismo que plantea preguntas apasionantes sobre la naturaleza humana y está escrito con un estilo impecable. Sí, es muy triste, es deprimente y al menos a mí me causa un tipo muy curioso de desesperanza leerlo. No sé muy bien por qué, pero esto es señal de que es un libro que se queda contigo. Y esos libros valen la pena. Así que, recomendado. Y eso es lo relacionado con el libro de esta semana, El Señor de las Moscas de William Golding. Ahora, la parte final del podcast. Como es habitual, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de A la Aventura, que a través de sus donativos en patreon.com ayudan a que este podcast continúe. Así se cubren los costos de producción y algunas otras cosas más. Son personas como Brenda L. Sánchez, a quien le agradezco mucho por su apoyo, a ella y a todos los benefactores de A la Aventura. Si quieres saber cómo puedes ayudar, visita patreon.com/A la Aventura.
Y por cierto, esta semana se cumplen 4 años desde que empezó A la Aventura. No soy una persona que sea particular acerca de celebrar los cumpleaños, incluso los de un podcast como este, pero tengo que mencionarlo. Desde el 2014 hasta la fecha, se ha hecho A la Aventura con muchas pausas porque esto de hacer un podcast es más difícil de lo que parece. Eso es algo que yo no sabía cuando empecé, pero con mucho entusiasmo, con muchas ganas de compartir libros, de hablar acerca de la lectura, y me da mucho gusto que tú estés escuchando este podcast, pues podrías estar haciendo cualquier otra cosa y estás aquí. Por eso, muchas gracias. Así empezamos el 5.º año de A la Aventura, que, ahora que lo pienso, es una cantidad considerable de tiempo, y ojalá sigamos con este proyecto mucho tiempo más. Recuerda visitar alaventura.net. Allí están los enlaces para que te suscribas a este podcast y lo recibas automáticamente en tu teléfono, computadora o tablet. Hay maneras de suscribirte usando Apple, que es con Apple Podcast, lo que antes era iTunes, con Android, y está también la opción de suscribirte con Spotify, que está disponible en prácticamente todo tipo de plataforma. También están los enlaces a los podcast amigos de A la Aventura, que vale la pena que les des una escuchada. Puede que encuentres algo que te guste. Están también los medios de contacto para que me digas qué piensas del podcast, me des recomendaciones de libros, te quejes, a través de Twitter, Facebook, correo electrónico y otros medios más. Todo está en alaaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí lo eres. Y recuerda, las ideas más grandes de todas son las más sencillas. Hasta la próxima.